A partir de ahora, el análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. En tu compu, en tu celu, en tu tablet. Aquí por www.radiolacalle.com. Comenzamos. Los hechos y la actualidad a través de la opinión y el análisis. En Frecuencia Política, el editorial de Pavel Muñoz. Los resultados de las elecciones seccionales de 2019 empiezan a perfilar el terreno político para las próximas presidenciales. Si bien los partidos nacionales que se presentaron en esta ocasión fueron 8, las lecturas centran su enfoque en 5 actores. En primer lugar está el Partido Social Cristiano, quien para la mayoría de análisis luce como un ganador a medias. Ganador, en tanto logró una clara victoria en Guayas y Guayaquil y aumentó el número de gobiernos locales que liderará. Pero la victoria no es completa, pues no logró la contundencia nacional que esperaba, la capital de la República le sigue dando la espalda, una de sus fichas claves perdió la alcaldía de Ambato y Falqués, padre e hijo, perdieron un bastión como el Oro Machala. Seguro estos elementos generarán preocupación en la tienda amarilla, ya que estas elecciones representaban las primarias de un Jaime Nebot que se siente más cerca que antes de poder llegar a Carondelet. La segunda fuerza ganadora de estas elecciones fue la Revolución Ciudadana. Su victoria no radica en el número de prefecturas, alcaldías, concejalías o juntas parroquiales que gana, sino en el hecho de romper el bloqueo de su participación y por las victorias emblemáticas que logra. En primer lugar, logró participar luego de un encarnizado bloqueo y en un récord de 60 días puso a la lista 5 en las preferencias electorales del país. Gana la prefectura de 2 de las 3 provincias más pobladas del Ecuador, como Manabí y Pichincha. Es de largo la fuerza con más curules en el Consejo Metropolitano de Quito. También alcanza 2 segundos lugares en Quito y Guayas. Su punto adverso es que no gana alcaldías, al menos de manera directa. Y su punto fuerte, presentándose en menos lugares, gana más, por lo tanto su efectividad electoral fue mayor. En tercer lugar podemos hablar, pero hablar poco, de Creo. En nuestro análisis es una fuerza perdedora, no solo por su desempeño en las locales, sino sobre todo por una sostenida caída en el nivel de popularidad y liderazgo de su principal líder, Guillermo Lasso. En todas las encuestas, Lasso aparece tercero en las preferencias electorales presidenciales, bastante por debajo de Rafael Correa y Jaime Nebot. Creo ha cometido el error de acercarse o ser condescendiente con el gobierno, justo cuando la popularidad de este está por los suelos. El hecho es contrario a lo que hace el Partido Social Cristiano, quien ha empezado a soltar la mano de Moreno para que no lo arrastre con su caída. Finalmente, Creo se conduce con desorden en la Asamblea Nacional, al punto de perfilar 2 partidos, el Creo serrano y el Creo costeño. Alianza País es el cuarto en el análisis y el verdadero y gran perdedor de las elecciones 2019. Alianza País sin Correa es un borroso y lejano recuerdo de sus victorias. El movimiento quedó vaciado de sus mejores cuadros y su presidente nacional, Lenín Moreno, es un pasivo para la tarea política. Alianza País sí gana algunos espacios locales, pero queda como veleta al viento, pues no tiene un líder que les dé perspectiva. Si el membrete de Alianza País se compara con las elecciones locales de 2019 y 2014, su desplome es tremendamente fuerte. Su votación actual incluso incluye algunas voluntades que creen que Correa sigue siendo de la 35. Si a eso le sumamos un presidente con una popularidad que no llega al 20%, una bancada por demás mediocre y un gobierno sin gestión, el panorama de la antes victoriosa 35 es muy desolador. Dejo en quinto lugar una votación repartida en propuestas de centro-izquierda como Pachacuti, que logra 5 prefecturas en el país. Estos gobiernos locales no tienen y tal vez no tengan un hilo programático que los una, pero no son territorios que quedaron a merced del liberalismo económico de las derechas ecuatorianas. Se debe analizar aún más, y eso lo haremos con nuestro invitado, los datos, pero las primeras hipótesis apuntan a que el social cristianismo y la Revolución Ciudadana podrían liderar la disputa de las próximas presidenciales. Solo el clima político, que es tan volátil, pondrá fecha a esa contienda democrática. Este es el editorial de Frecuencia Política. Estamos ya con nuestro invitado, habíamos anunciado, Virgilio, bienvenido aquí a Frecuencia Política por esta Radio La Calle, www.radiolacalle.com, nos pueden encontrar con este programa de Frecuencia Política y ahora muy gratos de poder contar con la participación de Virgilio Hernández.
Virgilio es licenciado en jurisprudencia, fue asambleísta por la Revolución Ciudadana en 2 ocasiones, fue también ex asambleísta constituyente, estuvo en la Constituyente de Montecristi, tiene una extensa trayectoria y experiencia en el mundo de la política, ha desempeñado funciones como consejero presidencial en temas de hábitat, ha sido también parte del Ministerio del Interior en anteriores gobiernos y ha sido y es profesor universitario. Virgilio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Habría que decir además que, Virgilio, estás terminando una de las tareas seguramente más duras e importantes de tus últimos años, que fue ser el gerente nacional de la campaña seccional que lideró la Revolución Ciudadana. Bienvenido, Virgilio. Un gusto poder estar aquí en Radio La Calle, un gusto poder estar en Frecuencia Política y compartir también estos minutos contigo. Virgilio, lo hemos invitado para poder analizar contigo y con la audiencia. Estamos también transmitiendo en este momento por Twitter. Dicho sea de paso, nos pedían que saludemos a Machala. Saludos para Machala, saludos para todo el país y todos los sitios en los que se están conectando. De España también nos acaban de mandar un saludo y felicitaciones a todos ellos y saludos también. Decía que invitamos a Virgilio para poder extender un poco la lectura que ya empezáramos en este programa sobre los resultados electorales. Tu primera impresión, los grandes ganadores primero, después topemos los grandes perdedores, ¿qué es lo que avisoras en la perspectiva o que deja para el escenario futuro las elecciones? Y evidentemente te llevaremos algunos temas de coyuntura que en este momento tiene la vida política nacional. Pero una primera valoración general de las elecciones que el país terminó hace pocos días. Yo comparto el análisis que tú has señalado. Me parece que si hay fuerzas ganadoras son el Partido Social Cristiano, aunque también apunto, como tú lo hacías, que no deja de ser una fuerza regional, su asiento fundamental está en Guayaquil, su asiento fundamental está en Guayas, una cuarta parte de las alcaldías que logra lo hace en la provincia del Guayas y el resto efectivamente en la costa básicamente, entonces no deja de ser una fuerza regional. Esto es importante anotar, no logra tener presencia en la sierra, no tiene casi ninguna significación, su votación en la ciudad de Quito, en Tungurahua, que era considerada una de las alcaldías que seguro ganaría, también pierde de igual forma en Azuay, es decir, no deja de ser una fuerza regional. Esta es una característica que el Partido Social Cristiano, aunque tiene más alcaldes, más autoridades, aunque tiene más votos, sin embargo, no logra consolidarse como una fuerza nacional. Me parece que es un apunte que hay que hacer. Y el otro, respecto de el otro ganador importante, es la Revolución Ciudadana. Y ahí coincido con el análisis que haces tú. No es tanto las prefecturas, las alcaldías que tuvo, o los concejales que logró. Y yo diría que su triunfo radica en otros elementos. Primero, efectivamente, lograr vencer un bloqueo político que le había impedido tener un movimiento desde meses atrás. Segundo, creo que es importante también vencer un bloqueo mediático. Esta es un aspecto importante, un bloqueo político, bloqueo mediático. Y sobre todo, yo diría, se logra presentar cuando prácticamente en los últimos días, previo a que se cierren las inscripciones, logra presentar candidatos y candidatas. Tiene varios retos, y de esos retos salieron también los objetivos de la campaña. Primero, correr por una lista que tenía muy poco posicionamiento. De hecho, el movimiento Compromiso Social era un movimiento que ya tenía tarjeta amarilla, ¿sí? Y, en segundo lugar, tratar de, en apenas los 45, 60 días de campaña, posicionar que es la lista 5, que es la lista de Rafael Correa, y luego posicionar también las candidaturas. Es decir, esto los analistas, los especialistas dicen que el posicionamiento de un movimiento puede llevarte años enteros para posicionar un movimiento. Aquí tocó hacer todo a la vez. Posicionar el movimiento, posicionar que esa era la lista de Correa y al mismo tiempo posicionar las candidaturas. Algunos dicen que se llevaron 3 candidaturas en 3 campañas de una sola, la del nombre, la del número de la lista, la del nombre de cada uno de los candidatos y sus propuestas, es decir,
tuvo una tarea cuesta arriba en el proceso de la Revolución Ciudadana. Efectivamente, y es así, porque en apenas estos 60 días toca posicionar que la Revolución Ciudadana es 5, que Rafael Correa es 5, que la lista de compromisos sociales en la que están saliendo los candidatos de la Revolución Ciudadana, y luego también posicionar a los candidatos y sus propuestas, de tal manera que creo yo que en apenas estos 60, 70 días posicionar estos objetivos demuestra que la Revolución Ciudadana sigue teniendo un vigor muy fuerte, y esto sobre todo creo yo va a verse de aquí al futuro, En el promedio nacional, si no estoy mal, cuando empiezan las elecciones, solamente el 20-25% de los ciudadanos sabía que ya la lista de la Revolución Ciudadana corría por las 5. ¿Eso se llegó a posicionar hasta qué nivel, Virgilio? Bueno, ahora en un promedio podemos decir, hay el 70% de personas que conocen que la lista de la Revolución Ciudadana es la 5. Hay otras en las que el porcentaje es menor. En las provincias de la Sierra Centro, todavía el porcentaje de gente que conoce que Rafael Correa es la 5, que la Revolución Ciudadana está expresada en la 5, está en torno al 60%. Pero, digamos, en promedio se podría decir que hay un 70%. Además, otro hecho que no vale dejar pasar es que como se logra un acuerdo prácticamente en los últimos 10 días de campaña. ¿Por qué tan tarde? Porque previo a esto existió un bloqueo político antidemocrático, pero además infame. Cuando el movimiento apenas se produjo la crisis en Alianza País, intentó posicionar su propio movimiento Revolución Ciudadana, se impidió. Después se impidió que sea Revolución Alfarista con un argumento peregrino, y es que Alfaro no podía representar, no podía ser el nombre de una organización de izquierda. Después se impidió que se presenten 470,000 firmas que se recogieron en 70 días. Y prácticamente se impidió presentar las firmas del movimiento Acuerdo Nacional. Y prácticamente cuando se cerraban las elecciones, se logró un acuerdo con compromiso social. Y además vale decir algo, porque la gente dice, pero si ustedes ya tenían una estructura, ¿por qué no presentaron en todo el país? Porque, vale decir esto para que conozca la ciudadanía, el acuerdo que se hace con compromiso social es casi en la clandestinidad. Porque si se habría sabido que nosotros estábamos trabajando un acuerdo con compromiso social, se habría buscado cualquier leguleyada jurídica para impedirnos la participación. Intentamos más de una alianza con otras fuerzas políticas, pero esas alianzas eran bloqueadas de forma sistemática por las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Entonces, y por el gobierno, para decirlo con claridad, sobre todo por el gobierno, que se operaba a través de los organismos electorales. Quiero rescatar aquí dos elementos, perdóname Virgilio, si me permites, porque son bien interesantes. Es decir que, número uno, candidaturas, por ejemplo, como la de Leonardo Orlando o Paola Pavón, son doblemente exitosas, en tanto estuvieron compitiendo, que no pasaba, digamos, cosas que no pasaban en otras tiendas políticas, con candidatos, señalo al azar, digamos, el caso de Jorge Yund, el caso de Paco Moncayo, el caso de Cintia Viteri, el caso de Estrada en Manabí, que tenían de alguna otra manera posicionando su nombre al menos con un año de anterioridad. Y estos candidatos de la Revolución Ciudadana, solamente faltando pocos días antes de que se cierre la inscripción, recién sabían que efectivamente iba a haber un movimiento que los podía cobijar. Claro, como señalo, todo este proceso se hace casi en la clandestinidad. Y por eso se logra presentar candidatos solo en 12 provincias, apenas en 49 cantones con alcalde. Eso es el 22% de los municipios del país, y obviamente también con la dificultad de no poder desarrollar de mejor forma también los procesos que puedan llevar adelante la selección de candidaturas en esos mismos municipios y también en los otros del país. Lo mismo, nosotros presentamos candidaturas a concejales solo en el 28% de cantones del país, y se logra tener representación al menos en el 16% de cantones. Pero, ¿qué hizo esto? Que no podamos presentar candidaturas en todos los cantones del país. Esto me parece que es importante decir. Si nosotros comparamos con lo que pasó en el 2014,
el movimiento en ese tiempo, Alianza País, se presentó candidaturas en todos los cantones del país, en todas las provincias. Ahora no pasó lo mismo. Se presenta candidatos en menos del 10% de las juntas parroquiales, en apenas el 22% de cantones, en apenas el 28% de cantones para concejales y en el 50% de prefecturas. Con lo cual, Virgilio, no es tan justa alguna información que empecé a ver ya en los medios de comunicación el día de hoy, donde empezaban a mostrar la totalidad de votos. Porque evidentemente si tenemos, por ejemplo, un partido social cristiano que se pudo haber presentado en los 221 cantones del país, frente a una Revolución Ciudadana que se presenta solamente en el 20%, en realidad lo que habría que ver es qué porcentaje de votación sacaron respecto a los cantones de los que pudieron participar. Esta es una cosa importante, porque si tú analizas, vas a ver que ningún partido logra presentar en los 221 cantones. El Partido Social Cristiano me parece que logra presentar como en 170, Alianza País, que tiene una estructura, o tenía una estructura antes consolidada, presenta en 167 cantones, por ahí ningún partido, y creo, me parece que igual, 170, ahora en un momento confirmamos el dato, pero ningún partido logra presentar en los 221 cantones, ningún partido, y nosotros no logramos presentar ni siquiera en el 25%, por lo tanto, estos datos tienen que ser leídos en cada universo, pues. A nosotros se nos tiene que medir en función de los cantones en los que presentamos candidatos, porque no tuvimos la posibilidad de presentar en todos los rincones del país. Ahora, es muy claro que el análisis de los grandes medios y el análisis de los analistas oficiales van a estar en esa dirección, en que nuestro porcentaje de votos es bajo, y obvio, no porque participamos en apenas el 22% de cantones, y además vale decir que lo que se cuenta, por lo menos legalmente, son únicamente las candidaturas de elecciones pluripersonales, las listas de concejales y de juntas parroquiales. Si se quisiera hacer un análisis justo, tendría que medirse únicamente los cantones y las provincias en las que participamos. Es decir, respecto a los universos donde se participa y donde se presenta. Entonces, este es un elemento importante. Yo de esto quiero salvar que uno de los objetivos que nosotros nos habíamos propuesto es mantener el registro electoral de compromiso social, y eso se ha logrado, y esto vale decir porque... ¿Con holgura sí, o con holgura? Es decir, ahí se estaba apuntando a que al menos se pudieran obtener 23 concejales en 23 cantones. Así es. ¿Y cuál es el resultado final? Un concejal en el 10% de cantones del país. Es lo que señala el Código de la Democracia. Es lo que señala el Código de la Democracia. Y se tiene un concejal en el 16% de cantones del país. Se va a tener 66 concejales en 35 municipios del país. En 14 de esos cantones tenemos más de un concejal, lo que te da cuenta de que la votación fue bastante amplia, y de esos 14 municipios, 7 son las ciudades más pobladas del Ecuador. Esto también es importante decir. El caso de Quito, por ejemplo. El caso de Quito, vamos a tener 9 concejales. El caso de Guayaquil, vamos a tener 3 concejales. Tenemos luego el caso de ciudades como Babahoyo, como Quevedo, como Manta, Portoviejo, en el que vamos a tener más de un concejal. Machala, en 14 cantones en total vamos a tener más de un concejal, que nos va a permitir también ser una presencia significativa en 7 de las 8 ciudades más pobladas del país. ¿A qué se debe este éxito electoral en estas elecciones de la Revolución Ciudadana? ¿Cuáles son los 2-3 ingredientes que rescatarías en el éxito electoral? A ver, yo creo que, en primer lugar, aquellos que sostenían o que creían que la Revolución Ciudadana era un proyecto liquidado, siempre se equivocaron. Me parece que, en general, todo lo que es el proyecto de la Revolución Ciudadana es un proyecto que mantiene coherencia y consistencia, que siempre tenía su respaldo, siempre mantenía su respaldo. Creo yo que un respaldo silencioso por todo lo que la avalancha mediática y gubernamental que se ha tenido que enfrentar, pero me parece que siempre tenía ahí un respaldo, el respaldo de la gente que miró que con la Revolución Ciudadana se producían transformaciones fundamentales en el país, y ese respaldo creo yo que estaba ahí presente. Segundo, me parece que el bloque de legisladores, y ahí tú que eres parte de la coordinación, han cumplido un papel central en darle coherencia al proyecto, porque el bloque ha tenido, yo creo que un papel importante, no solo en términos de resistencia, de resistir la avalancha de todo este proceso de traición al pueblo ecuatoriano, sino también de alguna manera de orientar
de cumplir un papel orientador. Entonces, creo, en primer lugar, que la Revolución Ciudadana siempre estuvo presente, que nunca dejó de tener su fuerza, su apoyo, su respaldo. En ese marco, el papel que ha cumplido por el bloque de legisladores creo que es central en lograr consolidar ese proyecto. Un segundo elemento que yo mencionaría es el muy fuerte liderazgo de Rafael Correa. Este me parece que también es un elemento importante, muy fuerte liderazgo de Rafael Correa y el reconocimiento que a su vez hace la ciudadanía a ese liderazgo de Rafael Correa. Y un tercer elemento, yo diría que también hay paulatinamente una reflexión de volver a pensar en que con todos los límites, con todos los errores incluso que pudo haber cometido la Revolución Ciudadana, esto significó una ruptura total con lo que se había vivido antes de la Revolución Ciudadana y con lo que se está viviendo ahora. ¿Cómo ves de cara al futuro qué está dejando ver el escenario, los resultados electorales de 2019? Yo creo que hay que decir que en general, el Consejo Nacional Electoral evidencia la debilidad de un país que ha sido que es el reflejo de la acción de los transitorios. Me parece. Perdóname, hay una pregunta. Del 1 al 20, ¿cuánto le pones? ¿10 como la nueva fiscal o cuánto le pones de calificación al Consejo Nacional Electoral? Creo que 10 es ahora, 10 sobre 20 parece que es el monto mágico, ¿no? Que es. Yo estoy a punto de llegar con 20 regalos a donde mis hijos si tienen notas muchísimo superiores. Entonces, claro, que el 10 10 claro. 10 sobre 20, es honestidad. Es honestidad. Es honestidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un problema. Y digo, si uno analiza incluso la velocidad con la que se han entregado los resultados, yo diría que ha cumplido el Consejo Nacional Electoral hay un papel. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que muchas de sus actuaciones generan duda. Y generan duda precisamente ¿por qué? Porque provienen de un consejo transitorio y ese consejo transitorio ha generado toda una debilidad en general en el sistema institucional del país. Y fruto de eso es que se haya perdido la autoridad. Es muy complicado que en un tema tan delicado como el tema electoral se pierda la autoridad, porque además esto tiene también un efecto que se multiplica. Es decir, si ahora existieron cantones, parroquias en las que se quemó las urnas por encima de los policías, por encima de los militares, no tengas duda de que eso mañana puede repetirse no en una parroquia, eso puede repetirse en un cantón, eso puede repetirse en una provincia. Que esto pase a nivel electoral es realmente muy grave porque se pierde, lo que está evidenciando es que no hay ninguna confianza. Perdóname, pero un lapsus de sociólogo, ¿no es también esto atado a un sentido de anomia medio generalizado, como que hay una especie de, se está haciendo, digamos, claro. Fíjate en los temas de seguridad, lo que pasó en el caso de Ibarra, lo que pasó en algunos en Pozorja, donde, digamos, la policía no ha podido contener un comportamiento anómico prácticamente de buena parte de la sociedad. Sí, pero es que yo creo que estamos viviendo efectivamente una situación de anomia y eso es provocado por una fragilización de todo lo que es la institucionalidad y la constitucionalidad del país. Si todo se pone en duda, si finalmente termina prevaleciendo sobre la norma constitucional la palabra del doctor Trujillo o de los que eran consejeros transitorios, obviamente que todo queda absolutamente endeble. Se pierde el sentido de autoridad, no de una u otra persona, sino de las instituciones del Estado. Y si las instituciones del Estado pierden esta posibilidad de controlar las demandas, de poder tratar estas demandas, de poder satisfacer también las expectativas de la gente, entonces cada día se pueden presentar cosas como estas, y eso es lo que refleja. Bueno, las encuestas dejan ver que cada vez es más profundo y más desesperanzador el sentido y la calificación de confianza de los ciudadanos respecto a las instituciones. Claro, es que este es el tema. 70% ahora de los ecuatorianos ya no cree que hay futuro. Y en mucho de esa pérdida de futuro hay también una pérdida de credibilidad de las instituciones. Volvemos a tener números que eran muy comunes hasta antes del 2007. Si hay algo que también se le puede reconocer y se le reconoce a la Revolución Ciudadana es que le devolvió al Estado un sentido de autoridad, que no es el sentido de la fuerza, sino de que el Estado pueda ordenar la sociedad. Eso me parece que es fundamental señalar. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué tienes ahora?
y esto es importante apuntar, que en general los ciudadanos desconfían, en general los ciudadanos tienen dudas de lo que se haga desde las instituciones del Estado, en general los ciudadanos tienen dudas, en general los ciudadanos ponen en cuestión lo que se haga, por lo tanto, queda en duda lo que se hace por parte del Consejo Nacional Electoral, por parte del Tribunal Contencioso Electoral y en general de las instituciones. Por eso, ahora la gente siente inconformidad, quema urnas. Pero este tiene un efecto demostrativo que en materia electoral es complicadísimo, porque mañana eso que se presenta en una parroquia se reproduce en un cantón, se reproduce en una provincia, y si algo te puedes llevar a una confrontación civil muy fácilmente, es precisamente el escenario electoral, porque las pasiones emergen, porque la incertidumbre contribuye también, la incertidumbre es un factor poderoso en materia electoral, y si la gente no tiene certezas, duda, y por lo tanto, ante la duda reacciona violentamente, y como hay además sentimientos ideológicos, políticos, regionales enfrentados, muy fácil se puede llegar a la confrontación civil, de tal manera que este es un tema también importante de analizar. Se me acaba el tiempo, pero me ibas a decir otra cosa. De todas maneras, quiero aprovecharte, así sea de 1 o 2 minutos, para una breve reacción. Podremos seguir conversando, invitaremos en otra ocasión a Vigilio Hernández, pero digamos, asociado a lo que tú planteas, incluso terminamos el proceso electoral, se queman urnas en un par de cantones del país, y ahora mismo el escenario no mejora, digamos, no da un sentido esperanzador, sino que ahora mismo tenemos 2 cosas. Ya está el proceso INA Papers en la Comisión de Fiscalización, y el día de ayer el Consejo de Administración Legislativa ha dado paso a una denuncia de Amapola Naranjo para analizar la actuación de la presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Esto es como más gasolina en una fogata que de alguna u otra manera no se apaga? Indudablemente, porque lo que nos está diciendo es que las elecciones cambiaron también el marco de la correlación de fuerzas. Entonces va a haber otra correlación regional. Lo de ayer, de que se dé paso a la investigación a la presidenta, no creo que hay que solo tomar en cuenta el que se da paso, sino el cómo se lo hace. Se lo hace por unanimidad. ¿Qué está diciendo eso? Que quienes han sido los anteriores aliados, quienes han sostenido el gobierno de Lenín Moreno, como el Partido Social Cristiano, básicamente, ahora empieza a tomar distancias. Y sin dejarse sorprender con un documento que deja incluso de la Procuraduría. De la Procuraduría General del Estado. Yo decía ayer que esta semana para el presidente Moreno es una semana que querrá olvidarse. Primero, pierde las elecciones de manera rotunda. Segundo, se profundiza el abandono de sus exaliados, fundamentalmente del Partido Social Cristiano. Tercero, la fiscal, el día viernes le inicia una indagación previa, está todavía en esta fase que es de investigación, que es secreta, pero en la que indudablemente le incluye al presidente Lenín Moreno, ¿sí? Y además incluye la vinculación con INA, incluye a otras empresas como Recorsa, ¿sí? Es decir, está de alguna forma encaminada la fiscal. Y cuarto, también la Asamblea acepta investigarle a Elizabeth Cabezas, que ha sido quien de alguna manera protegía a Lenín Moreno para que no se le investigue en la Asamblea. Una semana fatal políticamente, y yo creo que esta semana acelera la crisis política, y cuando se habla ahora del futuro del 21, quizá ese futuro se acerca, y quizá ese futuro del 21 hay que jugar en el 19 o en el 20. Veamos qué pasa con esta pregunta final que deja para todos nosotros Vigilio Hernández. Muchísimas gracias, Vigilio, por estar aquí en Frecuencia Política. Estadísticas, datos e información para conocer nuestra realidad y tomar decisiones. En Frecuencia Política, esto es La Cifra de la Semana. Esta vez hablaremos sobre crecimiento económico. El Banco Central acabó de publicar que en el 2018 la economía creció 1.4%. Es un punto menos que el crecimiento del 2017, que fue 2.4%, y es menos de la mitad del promedio de crecimiento entre el año 2007 y 2017, que fue de 3.3%. Lo más grave de esto es que las proyecciones de crecimiento del Ecuador establecidas en la Carta de Intención o acuerdo con el Fondo Monetario son alarmantes. La tasa de crecimiento promedio para los próximos 3 años sería del 0.3%, menos 0.5% en el 2019, 0.2% en 2020 y 1.2% en el 2021. Juan Pablo, contigo revisamos algo de literatura y veíamos que prácticamente es consistente esta, digamos, constatación empírica, ya no simplemente una apreciación, sino constatación empírica de que en los países en los que entra el Fondo Monetario Internacional suele darse poco crecimiento económico, aumento del desempleo y aumento de la pobreza. Sí, así es, Pavel.
Siempre que ha ingresado al Fondo Monetario Internacional es una regularidad que existe menos crecimiento, existe más desigualdad, existe más desempleo. Agradecemos a Juan Pablo Jaramillo con la cifra de la semana. Como ustedes saben, todas las semanas Juan Pablo en este segmento pondrá lo mejor o lo que creemos da para analizar en el ámbito de crecimiento económico, de opinión pública, algún dato que pueda hacer referencia a, digamos, disminución de la pobreza u otros. Juan Pablo, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias a ti, Pablo. Y continuamos con el Minuto ODS, segmento en el que colabora nuestra querida María Belén Proaño. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Una de las principales deficiencias de los Objetivos de Desarrollo del Milenio era que los gobiernos no informaron de forma abierta, periódica y exhaustiva sobre los recursos públicos que se invertían en la consecución de dichos objetivos. En el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se reconoció desde el inicio la necesidad de contar con datos de calidad que sean utilizados en la formulación y monitoreo de las políticas públicas para implementar intervenciones adecuadamente dirigidas a hacer un mejor seguimiento del desempeño y mejorar el proceso de rendición de cuentas. En el caso de Ecuador, la implementación de la Agenda 2030 se deriva de un proceso de planificación nacional y se materializa en los preceptos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. En el caso de Ecuador, la implementación de la Agenda 2030 se deriva del proceso de planificación nacional y se materializa en los preceptos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. En este sentido, el plan contiene elementos que comulgan con la Agenda 2030 y son concordantes con la lucha contra la pobreza, la reducción de brechas de desigualdad y la visión de crecimiento económico ambientalmente sustentable. Sin embargo, actualmente el Plan Nacional de Desarrollo ha pasado a un segundo plano y se ejecuta un llamado Plan de Prosperidad que no necesariamente está vinculado con la Agenda 2030. Desde el punto de vista de la responsabilidad legislativa, la promulgación de leyes, el control sobre la aprobación y ejecución del presupuesto general del Estado, la exigencia de rendiciones de cuentas mediante la fiscalización son sin duda tareas claves en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ese marco, el Grupo Parlamentario por la Erradicación de la Pobreza y el Cumplimiento de los ODS hizo una primera aproximación del presupuesto general del 2018 y su vinculación con la Agenda 2030. En la evaluación de la ejecución presupuestaria 2018 se evidencia que el Plan Anual de Inversiones se ejecutó en apenas el 23%, bastante inferior al nivel de ejecución del 2017. Como lo hemos advertido en otros espacios, existe preocupación por la asignación de recursos en el año 2019 en sectores que son clave para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El bono de desarrollo humano tiene una asignación 34% menor y es parte del piso de protección social necesario para cumplir con el objetivo de erradicación de la pobreza. El Sistema Nacional de Salud recibirá 194 millones menos que el año anterior. Y educación termina con una asignación insuficiente para el transporte, la alimentación y la infraestructura, mientras que el proyecto de prevención de violencia de género tiene una irrisoria asignación de alrededor de $700.000. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es sin duda un riesgo para la consecución de la Agenda 2030. La Carta de Intención compromete al país en una serie de medidas de austeridad fiscal cuyo impacto debe estudiarse con miras del cumplimiento de los objetivos tanto nacionales como de la Agenda 2030. Alertamos sobre la posibilidad de que los ODS no estén siendo efectivamente implementados, puesto que la inversión no ha sido canalizada adecuadamente y se están comprometiendo avances fundamentales en el bienestar de todos, como es el acceso a la salud y la educación. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. Hoy, como siempre, vamos a atender el tema de redes sociales. Revisando el movimiento de las redes sociales en estos días, podemos ver los hechos que han ocurrido en la Asamblea Nacional fueron los que marcaron tendencia, sobre todo la reunión del Consejo de la Administración Legislativa, CAL. De esta manera vamos a hacer una recopilación de tweets que se han enmarcado en este tema. La legisladora Verónica Arias, a través de su cuenta de Twitter el 29 de marzo, expresó: 4 miembros del CAL hemos dirigido un oficio a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, para que convoque a la sesión que debe tratar la denuncia presentada por Amapola Naranjo en su contra. El plazo para calificar la denuncia vence este domingo. Es así que, por su parte, la asambleísta Soledad Buendía dio a conocer mediante su red social: he sido convocada a la sesión del Consejo de la Administración mañana, domingo 31 de marzo, para resolver la denuncia presentada por Amapola Naranjo para que se investigue a la presidenta de la Asamblea. Ahí estaremos para cumplir nuestra función. Tras estos hechos,
se llevó a cabo la sesión del CAL para conocer y resolver el único punto en agenda, y de la misma manera la legisladora Soledad Buendía mencionó en su cuenta de Twitter: por unanimidad el CAL calificó el pedido del asambleísta Amapola Naranjo. En los próximos días se deberá conocer la calificación del CAL para el pleno de la asamblea y saber la conformación acerca de la comisión para que se investigue a la presidenta. Muchísimas gracias, Paulina, por esa información. A pocos minutos de terminar nuestro espacio, exactamente son las 6:55 de la noche, y terminamos a las 7 en punto de la noche. Dos elementos adicionales que comentaría el lunes: que Diana Salazar ya es, según el Consejo Transitorio, el Consejo de Participación Transitorio, la nueva fiscal general del Ecuador. La abogada Diana Salazar Mendoza fue designada como la nueva fiscal general de la Nación tras la sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. El Pleno del organismo transitorio aceptó las impugnaciones ciudadanas contra postulantes como Merck Benavides y Javier Bosques y rechazó la impugnación contra Diana Salazar, designándolo como la primera autoridad de la Fiscalía. Recordémoslo, y decíamos de manera irónica, ¿no es cierto?, su calificación fue de 10 sobre 20 en la, digamos, constatación de conocimientos. Sin embargo, se habló de que esa era una nota honesta y teníamos de alguna u otra manera previsión de lo que podía pasar con la Fiscalía de la Nación. El alcalde electo Jorge Yunda se reunió el día de hoy en el Hotel Quito con concejales electos. Desde las 10 horas de este lunes 1 de abril de 2019, el alcalde electo de Quito, Jorge Yunda, mantuvo una reunión ya a estas horas con 13 de los 21 nuevos concejales de la capital que ya han sido electos. La cita se desarrolló en el Salón Cayambe del Hotel Quito, ubicado en el centro norte. El ambiente es que hay expectativa de la cita, que fue convocada por el nuevo burgomaestre, para poder definir cuáles serán las líneas de trabajo en estos próximos 5 años. Paulina, contentos con la repercusión que tuvimos en nuestra cuenta de Twitter. Esto nos deja tranquilos, contentos, en la medida de que vamos madurando este espacio de Frecuencia Política en su tercera temporada aquí en Radio La Calle. Recuerde entonces usted que todos los días lunes a las 5:30 de la tarde estaremos en vivo y en directo desde www.radiolacalle.com. Tendremos la retransmisión en nuestra cuenta de Twitter y haremos, a la gente hay que decirle esto, ¿no? Vamos a tener que grabar en Facebook, porque lo que sí podemos hacer en radio, que es salir con algunos temas de las bandas o los cantantes, las cantantes que elegimos, lastimosamente a veces no lo podemos hacer por Facebook. Por lo tanto, y esto me parece que también ha habido gente que saluda a la posibilidad de que así organicemos el programa, tendremos una retransmisión los días miércoles del programa que hacemos en vivo los días lunes, una retransmisión por nuestra cuenta de Pavel Muñoz Asambleísta. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.